Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del Grupo Tello Collani. Me encuentro con María José Delgado, doctora en Teología Bíblica. Ella nos va a estar brindando algunos elementos que debemos de tomar en cuenta a la hora de estudiar la Biblia. Buenos días, doctora. Agradezco la invitación de Laicos en Acción, que ha invitado a un grupo de biblistas para compartir con ustedes en septiembre sus estudios, sus saberes, sus experiencias sobre la Biblia. A mí me han pedido que haga un resumen de lo que es el entero cuerpo bíblico, y eso es lo que vamos a intentar hacer en estos minutos. Constato, a medida que pasan los años, cómo la Biblia es para nosotros muy familiar desde la infancia. Nosotros tenemos un gran conocimiento y contacto con la Biblia, y eso es un punto fuerte para nosotros. Sin embargo, hay un inconveniente: creer que nosotros por la familiaridad conocemos ya la Sagrada Escritura, y a veces nos cuesta abrir la mente a los nuevos aportes. También la Biblia a mí me ha acompañado mucho a lo largo de la vida e incluso ha ayudado a superar las desgracias de la vida, a comprender algunas situaciones y conflictos sociales de nuestros países. Hay algunos puntos que a mí me parecen muy importantes cuando tratamos de la Biblia. El primero es la distinción entre Biblia y Palabra de Dios, y eso me parece primordial. San Pablo nos puede ayudar a comprender esta distinción. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo agradece a la comunidad de Tesalónica porque recibieron su palabra no como palabra humana, sino como palabra que viene de Dios. Esa distinción es muy importante porque recordemos que en el tiempo de Pablo no existía el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo no identifica la Biblia con la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo vivo, actuante en la comunidad, y la Biblia es el texto escrito. No es tan fácil hacer para nosotros esa distinción, no es fácil comprenderlo. Sin embargo, es muy importante para comprender el texto que nos ha llegado a nosotros y que conocemos nosotros, que es la Biblia. Es muy importante porque en religiones, todas las religiones tienen sus libros sagrados, también el cristianismo. Por ejemplo, el Islam, para los islamistas, el libro sagrado es el Corán, y para ellos el Corán, el texto, es la palabra de Dios. Para el cristianismo no, porque en el cristianismo Dios se comunica. Entonces, la religión cristiana no es la religión del libro, no es una religión bíblica, es la religión de la palabra de Dios que se comunica a los seres humanos continuamente en la historia. Entonces, por un lado, la Biblia es un producto sociocultural y literario. Israel en el siglo VI a.C. relee su historia, está en una situación difícil. Él se intenta construir como pueblo y resulta que se encuentra en Babilonia, se encuentra en una situación de esclavitud, sin patria, sin templo, aparentemente sin Dios, condenados a morir por los trabajos forzados. Y entonces Israel tiene ante sí dos alternativas. La primera es adaptarse a las costumbres de los babilonios, doblegarse ante el dios babilónico Marduk. Cuando Israel llega a Babilonia se encuentra con todo un sistema mitológico bien construido. Entonces, esa es una alternativa. La otra alternativa es este Dios nuestro, que aparentemente débil ante el Dios fuerte de Babilonia, nos pide una nueva identidad. Y entonces el pueblo comienza a repensar su identidad
comienza a rever su historia y decide por ir a lo profundo, investigar sus raíces, recordar a sus antepasados, hacer memoria. Y entonces el pueblo comienza a elaborar y a producir lo que nosotros tenemos hoy como los textos bíblicos. Eso es muy importante porque ante una situación difícil, Israel descubre la historia, relee la historia e Israel conoce a Dios de una manera diferente. Ya no va a ser el Dios territorial de Israel, sino que es el Dios universal. El tercer Isaías nos narra esas experiencias y esos descubrimientos de Israel. Yahvé, Israel lo va a concebir como el Dios de las naciones. El proyecto de Israel, entonces, de un pueblo libre, va a ser el proyecto de las naciones. Y entonces entender, salir de esos esquemas que a veces nosotros tenemos, en que el texto ya lo encontramos nosotros hecho, lo que nosotros llamamos canonicidad. Ese es otro elemento que tenemos que entender. Los libros se produjeron en esa época determinada, hay mucha discusión sobre ello, si comienza en el siglo VI, si ya desde 4 siglos antes, en la época de Salomón, ya están los primeros escritos, etc. Es una historia redaccional compleja y difícil, porque es un proceso de elaboración lento que se va dando a través de las fases históricas de Israel. Entonces, esa producción se cierra, lo que nosotros llamamos canonicidad, los textos canónicos. Pero ese texto canónico no es un texto muerto, no es un museo. Ese texto canónico está lleno de vida, lleno de historias. La Biblia son historias, experiencias de vida. Entonces, el texto canónico que a nosotros nos ha llegado es la representación de todas esas experiencias históricas que vive Israel, que Israel desentraña en su memoria, en sus recuerdos. Y por eso tenemos cantidad de historias, desde las más domésticas, que si el niño de Sara pelea con el de Agar, que desde las más horrendas, los crímenes, los feminicidios, y tenemos varias violaciones sexuales, tenemos otras muy lindas, las oraciones, los salmos, son experiencias de vida, porque la Biblia es eso, experiencias de vida escritas, recogidas, reelaboradas. Entonces, esos textos canónicos que nos han llegado hasta hoy, es necesario para ellos todo un instrumental literario para poder nosotros entenderlo. Es como un motor, nosotros tenemos un motor y lo tenemos que desinstalar, lo tenemos que desarmar para poder entenderlo. Entonces, mientras la palabra de Dios es viva en la comunidad, porque en el cristianismo Dios nos habla, Dios no queda mudo y no se contiene en el texto bíblico, es una religión de un Dios que se comunica. La Biblia nos da a nosotros elementos, enseñanzas para entender la vida, para excavar en esas experiencias humanas. Y ese elemento de la canonicidad, cuando se cierra el canon, la lista de libros y la producción, digamos, no continúa, al menos la que nosotros profesamos, que es la Biblia cristiana, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que también podemos decirle Primero o Nuevo o Segundo Testamento. Entonces, ese texto que se fue cristalizando a lo largo de la historia, ese texto adquiere un valor simbólico. Y ahí está la potencia de la Biblia. En todo ese valor, esa fuerza simbólica que hace que nosotros nos encontremos en el libro bíblico, que nuestras historias y nuestras experiencias se encuentren en esas historias y en esas experiencias de los personajes bíblicos. Entonces, la canonicidad me parece que es algo también que nosotros debemos tener
en cuenta como algo no cerrado, rígido. Por ejemplo, nosotros tenemos los 10 mandamientos y para nosotros, ¿qué pasa? A veces leemos los 10 mandamientos como algo divino, una norma divina en la que nosotros nos tenemos que encajar. Pero los 10 mandamientos tienen toda una historia, es un texto vivo, experiencias de un pueblo que tiene que construir sus leyes sociales, que tiene que ir entendiendo la vida, poniendo límites, buscando la justicia. Entonces, el decálogo o los 10 mandamientos, que para nosotros ya lo hemos tomado como la normativa divina, lo que trae en sí son experiencias de vida de Israel. Israel que busca la convivencia, que busca aquellas normas, aquellas costumbres, el etos, aquella ética que puede regularizar sus situaciones, sus pleitos, su fe, su culto, etcétera, sus relaciones parentales, papá, mamá, hijos, y ahí está el mandamiento: amarás a tus padres, los vas a respetar. Cómo regularizar las normas económicas, la convivencia económica, entonces no robarás. Cómo regularizar mi relación con el prójimo, no levantará falso, etcétera. Y podemos seguir así. Entonces, el texto canónico no es rígido, contiene historia de un pueblo que un día se busca cómo abrir a un Adonai, a un Dios, y que a partir de esa fe va releyendo y va construyendo. Entonces, mi experiencia de vida familiar, social, más íntima, se encuentra con el texto, que ha adquirido una gran fuerza simbólica porque tiene toda una historia de vida delante, tiene toda una historia de relectura, de reinterpretación. Hay otro punto que me parece importante como aspectos básicos para entrar ya a cómo leer la Biblia. Y es no olvidar que la palabra de Dios es actuante e interactiva. Nosotros podemos decir, la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios es eficaz, ya nos lo dice también Isaías. Pero ¿en qué significa que la palabra de Dios es actuante? Que la palabra de Dios es interactiva, es una reciprocidad. Yo, excavando en los textos bíblicos como en una tierra, me encuentro con experiencias, con una fuente de experiencias humanas. Entonces, eso es lo que quiere decir el escritor bíblico cuando habla en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que el ser humano se encuentra en esas experiencias de la Biblia para ser más humano. Quiere decir que para llegar a Dios basta con aprender a vivir como seres humanos, organizar la sociedad a partir de nuestra humanidad. No habla entonces de una mitología. Claro que los escritores bíblicos y escritoras bíblicas retoman mitos, retoman símbolos, retoman metáforas, experiencias, pero lo que hay debajo es que en la experiencia humana de Israel es la humanidad. Descubre Israel que en la humanidad está la esencia de su fe, y por eso puede proclamar que Dios es el Dios de todas las naciones. Entonces, en ese sentido interactivo de la palabra es muy importante, porque palabra de Dios y la Biblia es como la bisagra que une palabra de Dios y nuestra vida. Y me parece, cómo leer la Biblia, he descubierto poco a poco en mi vida que Jesús nos da la clave. Jesús tiene que ser el criterio hermenéutico de la lectura bíblica. ¿Qué pasa con nosotros a veces? Nosotros estamos más pendientes del biblista, del autor bíblico, del autor de los comentarios bíblicos, de los predicadores, de los que nos puede decir un exégeta. Pero eso
eso es importante. La interpretación académica siempre es importante porque nos va dando pautas, pero lo importante es el texto, no lo que yo puedo a ustedes hablarles del texto. Entonces, el ser humano tiene una capacidad hermenéutica natural. Nosotros ya nacemos con esa capacidad interpretativa y nosotros narramos, y ese es el valor simbólico tan poderoso de la Biblia, son narraciones y nosotros narramos. En Nicaragua somos un pueblo muy oral, muy narrador, muy expresivo. Entonces, por eso también nos encontramos muy a gusto con la Biblia. Entonces, en esa bisagra que es la Biblia, entre palabra de Dios y experiencia humana, es como esa mediación, esa intermediación, nosotros encontramos a Jesús. Y me parece esto, pues, la clave de todo. Jesús nos da la clave de lectura de la Biblia. En Lucas 10, dice así: y de pronto un experto de la ley se levantó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a vos mismo. Le dijo: respondiste bien, hace eso y vivirás. Pero él le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Recogiendo, Jesús dijo: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en una emboscada de bandidos que lo despojaron, y después de apalearlo se marcharon dejándolo mal matado. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y aunque lo vio, se desvió y pasó de largo. Lo mismo también un levita, aunque llegó a aquel sitio, lo vio y se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino donde él estaba, al verlo se conmovió y acercándose le vendó las heridas después de echarles aceite y vino, y montándolo en su propio caballería, lo llevó al mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando su bolsa, dio 2 denarios al mesonero y le dijo: cuídalo, y lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Quién de ustedes, quién de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Entonces, descubriendo este texto, me parece que es la clave de la lectura bíblica. Jesús nos da el método bíblico. En primer lugar, Jesús remite al texto y le pregunta al maestro de la ley. El maestro de la ley es el biblista de la época. Éramos nosotros los biblistas de la época, el que va donde Jesús. Y Jesús le dice: ¿y qué está escrito en el texto? Es decir, Jesús remite a la materialidad del texto. Lo que importa no son los autores, lo que importa es el texto. En la tradición cristiana, católica, protestante, donde se han fundado universidades grandes, etcétera, donde uno estudia la Biblia, es importante la interpretación académica, pero más importante es el texto, la materialidad del texto, el texto físico, este texto que nosotros tenemos. ¿Qué está escrito? Y el maestro de la ley le dice, le responde correctamente. Es decir, él tiene la teoría clara, correcta. La ley es la Torá, las sagradas escrituras judías en tiempos de Jesús. Jesús no tenía el Nuevo Testamento, no tenía todo el texto como nosotros lo conocemos. La imprenta es una invención moderna que tendrá en torno a unos 600 años. Jesús conoce trocitos, y parece que conocía a Isaías, porque dice Lucas 4 que lo lee en la sinagoga. Es decir, Jesús conoce la ley, conoce la Torá y remite al texto. ¿Qué está escrito? Y Jesús va a un segundo punto. ¿Cómo lees? Es decir,
La percepción tuya, ¿cuál es? ¿Qué experiencia rescatás del texto? ¿Dónde? ¿Cómo excavás en ese texto? ¿Cómo lo desmontás? ¿Cómo lo lees con atención? Entonces, el segundo punto, allí sujeto y texto se encuentran. Y el sujeto que lee se deja impactar por el texto, porque no lo recibe como una norma divina, algo que me aprendo y escucho en la liturgia, y entonces ya salgo al atrio de la iglesia y no me recuerdo ni siquiera, ¿no? Jesús le dice al maestro de la ley, al biblista de la época, recordemos que Jesús no era biblista de la época, Jesús era un campesino, un ciudadano semirural. Probablemente cancaneaba, medio escribía, porque también en el Evangelio dice que Jesús escribe con el dedo en la tierra, pero Jesús no es un experto de la ley. Entonces Jesús remite al biblista de la época al texto, a la lectura atenta, a lo que el texto dice. Entonces el maestro de la ley, el biblista, acostumbrado a dialogar, a discutir teorías y todo, le hace otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Él quiere una interpretación de parte de Jesús, y Jesús le pone esa narración de los mal matados del camino, y le dice que bajó. Y ahí van los tipos de personas. El levita era como el párroco rural, como el sacristán de las comunidades rurales, de la tribu de Leví, los sacerdotes más de una casta más pobre, pero sacerdote. Y le dice que van otros, y el fariseo va a la sociedad, y en el mal matado en el camino se para un samaritano, uno que es del norte, mal visto por los judíos, y así por delante. Podríamos explicar el texto y tardarnos todo un día o más en explicarlo. Y allí, en ese samaritano de mala fama, él ha comprendido que lo que está allí, que lo medular de su fe, los samaritanos también tenían fe, tenían templos, daban una gran importancia a su tradición religiosa, pero para él entendió, lo medular es el mal matado en el camino, lo medular es el hombre que está ahí independientemente, es lo humano, rescata, entendió de la Torá esa situación. Y entonces va el tercer aspecto que Jesús le dice: entonces andate y hace vos lo mismo. Entonces Jesús es el gran lector, el lector por excelencia, el metodólogo, que nosotros tenemos que tener de ejemplo en la lectura bíblica, y me parece fundamental eso. Entonces quisiera animarlos mucho. Hay diversos aspectos que retomar de la Biblia, pero si nosotros nos quedamos con Jesús como el criterio clave de interpretación, me parece que nosotros vamos a entender la esencia de lo que nos han compartido mis colegas biblistas de los libros, cómo en el Pentateuco encontró las experiencias de vida del pueblo, patriarcas, matriarcas, todas las peripecias humanas. Encuentro en el Levítico esa ley de la santidad, pero que nos dice que la ley de Dios es ser santo, es el amor al prójimo. Si uno se va a los capítulos de Levítico, la santidad no es un Dios trascendente, es un Dios próximo a ese pueblo de Israel, al pequeñito, y la santidad es el amor al prójimo, es la justicia social. Y entonces nos vamos a lo esencial de los profetas, que no es solo la búsqueda por la justicia, sino la búsqueda por la justicia en los seres humanos, en la tierra, ¿no? Y nos vamos también a todos los otros escritos, los sapienciales, que buscan cómo aprender a vivir, ¿no? Y nos vamos a los evangelios, que es un recuento de la comunidad, de su experiencia de Jesús. Y Pablo, que le toca construir las comunidades, y Juan y el Apocalipsis, que nos van a dar otras maneras de vivir
como cristianos. Y el Apocalipsis, que es esa literatura tan importante porque es la teología de la historia. El Apocalipsis es el libro que nos dice que hay mal en el mundo, que el creyente no es inmune a ese mal, pero que nosotros podemos optar por el bien y ayudar a Dios en la historia. Esa es la imagen de la Nueva Jerusalén, ¿eh? que baja las realidades, que analiza y mira las situaciones. Entonces, más importante que entender qué significa el caballo, qué significa el cordero, es importante descifrar, porque la Biblia es lenguaje humano, palabra de Dios en lenguaje humano. Hay que interpretar las ambigüedades de ese lenguaje humano, pero más importante es tomar la esencia, el sentido profundo de los textos y iluminar nuestra realidad. Y eso, con esa palabra de ánimo, de los hermanos de Laicos en Acción, que comprometen su vida, a partir de su fe, están en este proyecto de laicos intentando ayudar a otros laicos. Es importante que esos esfuerzos no queden en el vacío, que nosotros, como en Israel en el siglo VI, que relee su situación y acepte el desafío de confrontarse con su Dios, con ese Dios que parece débil, que parece que traicionó todas las promesas del éxodo, de la liberación, nosotros podamos también ser corajosos, ser valientes, aprender, abrir la mente y releer esas situaciones que en Nicaragua vivimos ahorita, en una sociedad que no ha entendido la Biblia. Seguimos matando a las mujeres, abusando de las niñas, seguimos robando, esos conflictos sociales tan profundos, y que el texto bíblico nos pone el desafío de nosotros superar esos intereses, porque un país que no se pone de acuerdo sobre el bien común es la ruina, el futuro ruinoso. Entonces, la Biblia es el terreno común en los que palabra de Dios, experiencia humana se encuentran como una fuente de enseñanzas que nos dice: por allá va la cosa, porque ya lo vivimos nosotros, ya nos quemamos, ya no fue mal, entonces ustedes busquen cómo rectificar. Y esa es la esperanza. Somos en Nicaragua un pueblo profundamente creyente, con un sentido grande de Dios y con un afecto profundo a las Sagradas Escrituras. Ahí está el desafío. La Biblia nos pone el desafío de decir: estas son las experiencias de Israel y estas son las lecciones que Israel sacó. Entonces, ustedes saquen las suyas, pero déjenme de ver como un texto mítico, tan divino, que es como una especie de recetario. No, las experiencias de siglos recogidas en mí, nos dice la Biblia, tienen que provocar en ustedes experiencias, relecturas, reinterpretaciones. Y eso les deseo de todo corazón, que podamos seguir caminando como nos dice Miqueas, seguir caminando con profunda compasión por nuestro pueblo, cultivando la ternura, el cariño, la libertad en las relaciones y caminando humildemente con Dios en historia. Las Babilonias de la Biblia son mis Babilonias, los éxodos, los exilios son nuestros exilios. Que ninguno sea faraón de otro, ningún pueblo faraón de otro pueblo. Ese es el sentido bíblico. Caminar, reinterpretando nuestras experiencias, yendo adelante y reconstruyendo nuestra identidad, nuestra historia y nuestra fraternidad.